Vamos a hablar con Andrés Malamud. Andrés, buenas noches. José del Río te saluda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, estamos viviendo una fuerte dicotomía entre economía y salud y economía, con varias pymes argentinas desesperadas por volver a trabajar y muchos sanitaristas que lo que te dicen es, ojo, no es el momento para hacerlo. Vos que tenés una mirada más holística, ¿cómo se está viviendo esto? Bueno, te cuento que es un debate que se da en muchos países. Y se da porque no es un problema lo que estamos viviendo, es un dilema. No quiero aburrir con esta definición, pero un problema es una pregunta que tiene una respuesta que no conocemos. En cambio, un dilema tiene dos respuestas. Las conocemos y ninguna nos satisface. Entonces es la manta corta. ¿Qué hacemos? ¿Tapamos los pies o tapamos la cabeza? Y el problema que tenemos es que la cuarentena protege las vidas, pero lastima la economía. Si saliéramos de cuarentena, igual tendríamos el problema de que si salimos salvajemente, nos enfermamos y no podemos trabajar. Por eso la cuestión no es si había que implementar la cuarentena precozmente o si hay que levantarla en el futuro. Las dos cosas. Había que implementarla y hay que levantarla. Pero hay que hacerlo de manera inteligente. Y esto es lo más complicado, el cómo. Porque la inteligencia requiere alguna planificación, mucha experimentación y un montón de tecnología, de capacidades estatales de las que Argentina y en general América Latina no disponen. Y se supone que la cuarentena era para conseguir esas tecnologías y para preparar a la población, para educarnos sabiendo cómo nos teníamos que comportar cuando volviéramos a la calle. Andrés, Algo de eso hubo, hoy porque hay se... barbijos en la calle y hay Sí, distancia social. sí, hay un cambio Sí, cualitativo importante y también, digamos, hoy se ve desde la política muchas preguntas respecto de quién es el presidente, quién es Alberto Fernández. ¿Es el albertismo? ¿Es el kirchnerismo? ¿Quién es para vos? es el representante de un partido político que él no controla. Él es el presidente peronista, pero no es el líder del peronismo. Y esto es una complicación, es infrecuente en la historia. Tuvimos un par de casos, Cámpora, que duró poco, y Cristina al principio del mandato, pero después, por diferentes razones, ella se convirtió en la líder del partido también. La cuestión es cómo se va a procesar esta dualidad, esta bicefalía, si es que se procesa, porque también podemos pensar que vamos a transcurrir durante los 3 años y medio que faltan de mandato de esta manera, con un liderazgo que está en la vicepresidencia o en el Instituto Patria, y con un presidente que tiene la representación institucional, pero no todo el poder. También se ¿Se dan... puede conseguir esto? ¿Se puede o no? En otros países se puede conseguir esto. El problema es que en Argentina no estamos acostumbrados y en el peronismo menos todavía. Hace falta que el comando esté unificado. Yo creo que el aprendizaje es posible, pero por el momento estamos abajo de las olas. Estamos abajo de unas olas que tienen también algunas particularidades. Hace pocos días la legisladora Fernanda Vallejos dio una idea de proyecto del Estado quedándose con empresas. Veamos qué es lo que dijo y después te hago una pregunta al respecto. No perdamos la oportunidad de escribir un sistema más justo. Un sistema más justo no es perseguir a nadie. Esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas, queremos castigar a los ricos. No. Queremos hacer un país más justo, simplemente. Les cuento a los que nos ven la cronología de estas palabras del presidente. Tira la idea Fernanda Vallejos, legisladora muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, no tanto a la Cámpora, sino a Cristina, da esa iniciativa. Se sorprenden varias entrevistas a ministros de Alberto, me refiero al ministro de Trabajo por un lado y por otro lado al ministro de Educación, donde ellos dicen, bueno, es una idea interesante, hay que estudiarla. Y mucho tiempo después sale el presidente diciendo que eran ideas locas. ¿Cómo se interpreta esto? Mirá, esto de guiñar a la izquierda y doblar a la derecha es algo perfectamente simbiótico con el peronismo. No le veo ninguna dificultad a enarbolar un discurso y ejercer otra práctica. Algo parecido hizo Menem de manera secuencial. Llega al poder con la revolución productiva y el salariazo y después se implementa otro tipo de política. Pero Néstor también. Néstor decía, vean lo que hago, no oigan lo que digo. La expectativa de mucha gente es que Alberto esté haciendo lo mismo, aceptando el guiño porque no tiene fuerza para decir otra cosa, y mientras tanto ejerciendo una política más pragmática. Yo no estoy seguro. No sé qué es lo que tiene pensado y no sé cuál es la relación de fuerzas en este momento. Porque cuando él asume, parece que puede sintetizar un equilibrio entre el peronismo territorial, que tiene 14 gobernaciones y buena parte de las intendencias del conurbano, y el peronismo ideológico,
que está conducido sobre todo por Cristina y que representa mucha gente. Y sin embargo ahora lo que estamos viendo es que ese equilibrio no se consiguió. Sigue desbalanceado el peronismo. La cuestión es si esto se va a mantener así o es solamente durante la emergencia, y esto creo que nadie lo puede saber. Se ven intenciones de equilibrar. Hay diálogos que debes conocer sobre cómo trata más o menos de hacerle llegar ayuda o entablar relaciones directas con intendentes y con gobernadores, incluso los que no son de su propio partido. Y esto es muy visible en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. La cuestión es si esta es su verdadera intención o expresa debilidad, y si se va a mantener en caso de que la emergencia continúe. Porque parece que la emergencia recién está empezando. Creo que esto, a esta altura lo tenemos claro. Argentina no es que consiguió simplemente aplanar la curva. Sobre todo consiguió postergar el pico. Y entonces, como toda América Latina, nos está cayendo ahora, después de que nos fatigamos con la cuarentena, el máximo de casos. Al revés de lo que pasó en Europa. Y no estoy poniendo Europa como ejemplo, porque en Europa tuvieron que actuar a las apuradas y la cuarentena tardía en los países del sur llevó a mayor cantidad de infectados y de muertos. Hasta ahora en Occidente nadie parece tener una fórmula apropiada. Y la política en Argentina, aunque creamos que no ayuda, es mejor que las alternativas. Miremos a Brasil, a México, incluso a Chile. Yo sé que la grieta desde adentro se ve profunda e infinita. La grieta desde afuera se ve muy suave. La grieta argentina comparada con la que hay en Brasil o en Estados Unidos es una lomada, un lomo de burro, no mucho más que eso, por lo menos por ahora. Hablabas de grieta y esta semana un actor consiguió que un tema que dijo se convirtiera en agenda nacional. Quiero compartir con vos estas palabras, sobre todo para hablar del otro fenómeno que es Venezuela. Es ahora, Alberto. Vos fuiste elegido, amigo. Vos fuiste elegido y vos sos el responsable. Y yo sé que estás haciendo muchas cosas y que todos los dirigentes están haciendo muchas cosas pero no se puede más. Digo, Stornelli sigue trabajando, los tipos se van, hay posibilidad de investigarlo, no hay posibilidad de investigarlo. Los periodistas siguen hablando como si nada ocurriera, tiran piedra, donde hagamos lo que hagamos, siempre vamos a hacer Venezuela, los cubanos, el comunismo, el populismo y todos esos neologismos que inventaron ellos y con los que ellos no nos definen, que para mí no son nada. Si tarde o temprano vamos a hacer Venezuela, seamos Venezuela ahora, loco. Seamos Venezuela ahora, punto, ya está. Una voz más, pero se instala, digo, como materia política desde los extremos ciertas cuestiones, ¿no? Por un lado me gusta que nos cuentes cómo ves Venezuela hoy y por otro cómo interpretás estos extremos que aparecen, ojo, de izquierda, de derecha, del norte, sur, de oeste y este. Empezamos por los hechos entonces. Sí. Y para entrarle a Venezuela, empezamos por Siria. Siria es un país que está hace casi una década en guerra civil y tiene más de 5 millones de refugiados, de personas que tuvieron que desplazarse para salvar la vida. Venezuela está llegando a los 6 millones de refugiados, de personas que tuvieron que dejar el país porque no podían comer. Y tenemos, en función de estudios de varias universidades, los porcentajes de cuánto peso bajaron los venezolanos que quedaron. Y sabemos que cerca del 70-80% bajó entre 5 y 10 kilos. Y sabemos, sin estadísticas claras, porque Venezuela es 2 index de aquel, la cantidad de muertes que tenemos por desnutrición y por enfermedades prevenibles y por enfermedades infecciosas que estaban casi erradicadas y están volviendo. Lo de Venezuela es una cosa inimaginable. Si alguien quiere ser Cuba, yo por lo menos entiendo que en Cuba hay un nivel de alfabetización, de salud pública, de unas playas maravillosas y hay orden político. Lo de Venezuela es injustificable. Pero estos son los hechos. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Que hay gente que piensa que el otro quiere ir hacia Venezuela o hacia la dictadura. Esto lo veo en los dos extremos del arco ideológico. Tanto los macristas furibundos como los cristinistas furibundos piensan que el otro tiene miedo de ir preso. Y entonces para no ir preso está dispuesto a quedarse en el poder para siempre. Y yo sé que a los que están escuchando del otro lado esto les parece inadmisible. Pero lo hablé con gente de ambos lados. Muy cercana a las personas referidas, a los líderes de los movimientos. Y en los dos lados están seguros de que Macri no se iba a ir en 2019. Que no se iba a ir, que no iba a dejar el poder porque iba preso. Y del otro lado me dicen, no hay populismo sin plata que no termine en dictadura. Dame un ejemplo. Yo les digo, Cristina en 2015. ¿Cómo que no hay? Macri y Cristina creen que el otro
quiere estar para siempre en el poder para que no lo manden preso. Pero tanto Macri como Cristina dejaron el poder cuando perdieron las elecciones. Esos son los hechos. Y ahí cuando se habla de estos hechos, la frase que tirabas recién de Cristina y Macri también te habla de un cambio, ¿no? El espejo de Venezuela como extremo o el ejemplo de una dictadura como otro extremo, ¿refleja la Argentina o es solamente una cuestión de instalar en agenda algo distinto? Mira, las encuestas no marcan que la gente esté deseando ir a una dictadura ni al comunismo, como está de moda decir ahora. Es una discusión de los intensos de la política. Intensos en el sentido que sienten profundamente lo que dicen y también de que son unos pesados. Y están de los dos lados, pero son muy poquitos. Eso, ¿a quién Poquitos, representan los intensos? Poquitos y ruidosos. Representan a los entornos de Macri y de Cristina. Y mientras Están tanto, cercanos sí, de los líderes. Cada uno de estos líderes piensa que el otro es el mal. Están convencidos de eso. Y no se dan cuenta que el otro hizo lo mismo que él. Se fue cuando perdió, que es lo que define una democracia. El cambio de gobierno sin derramamiento de sangre. Argentina es un país en el cual el derramamiento de sangre es muy infrecuente. Ahora hay un caso en Tucumán que parece que está siendo investigado y tendrá sancionados. Pero en Colombia, en Brasil, en México, las desapariciones, asesinatos de activistas y periodistas son cosas de todos los días. En Argentina no pasa eso. Pensamos viviendo que la grieta es violenta, porque la violencia es retórica, porque tenemos a estos locos diciendo estas cosas. Pero son minorías hiperintensas. Sería bueno que los medios temperen, moderen, porque esta gente no es representativa de las mayorías. hablabas de extremos y me gustaría compartir con vos Donald Trump y esta frase que estableció el otro día. Escuchémosla y charlamos de esto. A small handful of powerful social media monopolies controls a vast portion of all public and private communications. Social media companies that engage in censoring or any political conduct will not be able to keep their liability shield. There's nothing I'd rather do than get rid of my whole Twitter account, but I'm able to get to, I guess, 186 million people when you add up all the different accounts, and that's more than the media companies have, frankly, by a lot. So I'm able to refute fake news. Le declaró la guerra a las redes sociales. CNN, un cronista, también fue preso la semana pasada. Digo, ¿qué es este nuevo orden mundial y qué implica Trump en el momento histórico que vivimos? Bueno, Trump y Bolsonaro son personajes muy parecidos. No tienen demasiado respeto por la ciencia, no tienen demasiado respeto por la verdad. Son dos presidentes que dicen que las elecciones en las que ellos fueron electos fueron fraudulentas, porque deberían haber ganado por más. Imagínate lo que dirían si las hubieran perdido. Imagínate lo que puede pasar en Estados Unidos si en noviembre Trump pierde las elecciones y no acepta el resultado. El mundo está yendo por un camino muy peligroso. Y por muy peligroso quiero decir anticientífico y muy violento. Argentina está lejos, pero lejísimo de ese camino. Por eso tenemos que dar un paso, quedarnos quietos un ratito, respirar profundo y darnos cuenta de que el mundo que viene es peligrosísimo. Y no hace falta que nos tiremos de cabeza en ese mundo. Hay que tomar alguna distancia y hay que ver si podemos ayudar. En el caso de Brasil hay contactos entre empresarios, hay contactos entre partidos políticos. Sería bueno que haya contacto entre militares para ejercer algún tipo de moderación, de apaciguamiento de las aguas. Pero lo que estamos viendo en el mundo es muy grave, y pensar que lo que pasa en Argentina es grave es porque no se mira para afuera. No te digo que Argentina no pueda degenerar, puede degenerar, todo puede salir mal. Pero mientras tanto estamos lejísimos de los mundos distópicos que están al lado nuestro, en la frontera, o a cargo de lo que era la gobernanza global. Y ahora no existe más gobernanza global porque Estados Unidos se retira. Es la primera vez en 70 años que Estados Unidos ni siquiera pretende ejercer un rol de liderazgo ante una emergencia planetaria. Y ante ese vacío de liderazgo, el mundo queda acéfalo, porque China no tiene fuerzas para hacerse cargo. ¿Cuál fue el escenario más parecido al vacío de poder en el último siglo? El que siguió la Primera Guerra Mundial. ¿En qué derivó ese vacío de poder? Estados Unidos crea una institución, la Sociedad de las Naciones, pero no la integra, porque el Senado bloquea la candidatura del presidente de entonces y por lo tanto se retrae. El resultado fue fascismo, nazismo, la crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial. El vacío de poder es el problema. Y el vacío de poder ocurre por estas personas que pretenden tener mucho poder y no lo consiguen. La lucha de Trump con las redes es un contrasentido, él llega a través de las redes. La democracia pende de un hilo en los Estados Unidos y en Brasil. Aprendamos de las cosas que no hay que hacer y no nos asustemos de nuestra grietita.
Andrés, hablando de esa grietita, hubo algunas declaraciones y me interesa tu análisis sobre lo que implica Axel Kicillof hoy en la política argentina. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, por un lado, tomó decisiones certeras respecto de la Villa Azul y de cómo había que tener una cuarentena comunitaria. Y por otro lado, habló que si tuviera que tomar la decisión, podría hacerlo también en un barrio cerrado, en un edificio, cuando son realidades muy distintas. ¿Se intenta a veces instalar una guerra de clases, aunque no tenga sentido? Puede ser lo que él tiene en la cabeza, es algo formado por años de militancia universitaria que conozco bien. Mi impresión es la siguiente. La decisión de cómo enfrentar la pandemia en Argentina la toman los tres porteños. El presidente de la Nación, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que suele ser un porteño, puesto por el presidente. En este caso fue por la expresidenta. Sin embargo, tanto Alberto Fernández como Larreta están por los 70%, 80% imagen positiva. Y Kicillof no. Está por la mitad del total, cerca del 50%. Y hay un problema estructural que se llama provincia de Buenos Aires. Y todos los gobernadores que llegan piensan que ellos van a poder domarla y todos se van incendiados. Quizás sea el momento de pensar la cuestión estructural. No solamente cómo enfrentamos a la pandemia, que en 2 años habrá pasado. Es qué hacemos con esa provincia que tiene a casi el 40% de los argentinos. ¿Qué hacemos con el AMBA, que en 0,5% del territorio argentino acumula 1/3 de la población argentina? ¿Es sostenible una política, una economía, una sociedad con ese nivel de concentración geográfica? ¿Tiene sentido pensar en políticas civilizadas cuando ni siquiera estamos en condiciones de llevarles agua a algunos de los asentamientos? El problema es de ahora. El problema lo sentimos ahora por la emergencia, pero es estructural. Si siguen pensando que lo van a arreglar con una cuarentena durante unos meses y después seguimos la vida como antes, es porque no entendieron las limitaciones que tiene la concentración geográfica y demográfica en el AMBA. El problema de la Argentina se llama AMBA, y el AMBA es, sobre todo, la provincia de Buenos Aires. La última, muy cortita, la gobernabilidad. ¿No corre peligro ni está en juego porque el peronismo está en el poder? Digo, ¿qué hubiera pasado? Es contrafáctico, pero con Macri al frente de la presidencia sí se daba esta pandemia. No hubiera tenido más problemas, sobre todo por 2 razones. El primero es que no llegaba fresco. Este es un gobierno que asume fresco. El segundo es que, Juntos por el Cambio, representa sobre todo a los sectores medios. Y aquí hacía falta sobre todo un esfuerzo impresionante de garantizar la supervivencia de los sectores populares, que fue lo que hizo el gobierno, lo que hubiera hecho quizás el otro gobierno, pero sin la misma llegada o la misma empatía. Por lo menos es algo de lo que vamos a partir y después se puede discutir, porque Carolina Stanley y María Eugenia Vidal demostraron ser bastante exitosas en la asistencia social y en el mantenimiento de la paz social. Pero sin ninguna duda, para mantener la paz social de los sectores populares, es conveniente un gobierno que los represente. El problema es que lo que está rompiéndose por las costuras ahora no son los sectores populares, que están alimentados. Son las clases medias que se están cayendo y que no tienen ingresos, ni asistencia alimentaria, ni los planes de emergencia. Entonces, en este momento, el foco de la crisis la van a vivir los sectores desprotegidos que votaron sobre todo Juntos por el Cambio. Y esto se manifiesta más que en piquetes, en cacerolazos. Por ahora la protesta está recluida, está en cuarentena. Pero cuando la cuarentena salga, esa rabia y esa falta de representación y falta de ingreso económico se va a sentir, va a ser muy antigubernamental y en parte quizás no se sienta contenida por la gente de Juntos por el Cambio que todavía no consigue definir una posición clara. Así que el desafío ahora, más que para el gobierno, es para la oposición. ¿Cómo contiene a su base social que se le está cayendo? Andrés, un placer hablar con vos. Cuídate mucho. Saludos a la familia y ojalá nos reencontremos pronto. Espero que sí, José. Gracias por llamar.